Muy bien. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo. En Al Día Noticias estamos con Ricaute Lozada Valderrama, es congresista, escritor, profesor universitario. Bienvenido al Día Noticias. Sí, señor. ¿Cómo se encuentra? Bien, muy preocupado por la suerte del país. Me parece que es una coyuntura demasiado difícil, de la cual ojalá que el país salga bien librado, que es lo más importante. Bueno, ¿qué análisis tiene usted de lo que ha sido esta campaña presidencial, que además se dice es una de las más sucias que se han tenido en mucho tiempo? Pero no hay que olvidar que el ejercicio de la política y la situación política de Colombia a través de la historia ha sido difícil. Recordemos el asesinato de Gaitán, recordemos la época donde se mataba por ser liberal o conservador, recordemos la época en la que se asesinaron candidatos presidenciales, en el que el narcotráfico puso presidentes en Colombia, en el que el narcotráfico financió presidentes y también eliminó candidatos presidenciales como Luis Carlos Galán. Ahora ¿hemos avanzado o hemos retrocedido? ¿Cómo es el asunto? A ver, Colombia ha estado, John Didier, usted lo sabe muy bien, en un torbellino en medio de unos diálogos inconclusos generalmente y de una guerra casi que permanente. Es un país demasiado polarizado y ahora hay una crisis de liderazgo inmensa que ha hecho que las opciones reales que se le han presentado a los colombianos han sido muy escasas. Nosotros en esta campaña hemos hecho los colombianos un gran avance, y es que los partidos que se han convertido en simples expedidores de avales quedaron relegados. Nos parece que lo más positivo de esta campaña, que es lo que debiera resaltarse más, es sencillamente que las dos opciones que tenemos para votar el domingo, ambas implican un cambio. Lo que pasa es que en mi concepto, la propuesta de cambio de Petro es de fondo, busca ser más integral y más estructural. La de el ingeniero Rodolfo Hernández es de maquillaje. Nos parece que la iniciativa de Rodolfo Hernández de lucha contra la corrupción, esa ya la tenía Gustavo Petro desde hacía mucho tiempo. Por ejemplo, el candidato Hernández da muy pocas declaraciones, prácticamente no las da, porque cada vez que las da, entonces los colombianos se dan cuenta de sus grandes deficiencias. Y nos parece que hay una gran equivocación en apoyar a un candidato como Hernández, porque es que se ha declarado incluso admirador de Hitler. En el caso de Petro, tiene un pasado que muchos de los colombianos no compartimos, pero que justamente si llegaran a triunfar, John Didier, se le estaría diciendo al país que hay que deponer las armas y que Petro, que estuvo fuera de la vida civil, llega al poder justamente para mostrar que el camino en adelante no debe ser el de las armas, sino el de la democracia. Son muchos los aspectos, pero por ahora me parece que esos son unos esenciales. Pero hay otro, John Didier. Esta campaña, como todas, debiera utilizarse, debiera emplearse para elevar
la capacitación y la formación política de los colombianos, que definitivamente es muy escasa, y eso hace que cuando no se está de acuerdo con una posición se reaccione de manera airada, cosa que no es conveniente y que ojalá entendamos que la democracia es participación y que por tanto se debe respetar el criterio distinto al de uno mismo. ¿Por qué dice usted que muy pocas opciones cuando antes de primera vuelta tuvimos más de 60 candidatos? Opciones reales, John Didier, es que tuvimos muchos candidatos, como usted bien lo recuerda, pero no con el liderazgo que se requiere para aspirar a ser presidente de Colombia. Antes los presidentes de Colombia, cuando llegó, por ejemplo, Barco al gobierno, o Turbay, o Alfonso López Miquelsen, o el mismo Pastrana, esos ciudadanos habían tenido un recorrido importante y habían conocido el Estado. Ahora cualesquiera es ministro sin haber hecho una carrera importante y también se aspira a ser presidente de la República por haber sido simplemente alcalde de una ciudad. Antes los candidatos tenían un recorrido, reitero, muy importante y eso les daba un conocimiento del Estado. Entonces, bien su pregunta, porque dice, ¿cómo así que pocos candidatos cuando hubo como 60? Sí, pero la gran mayoría no eran verdaderos candidatos presidenciales. Aquí ahora se ha asaltado el recorrido, la trayectoria que se debe cumplir para poder aspirar a la primera magistratura del Estado. Doctor Ricaurte, ¿qué piensa de los petrovideos que evidencian y ponen al descubierto la manera como se trabajan las campañas políticas, donde lo más importante es cómo descalifico al rival y no cómo seduzco con programas e ideas? Es indudable que eso merece todo el reproche, pero es indudable que la política tiene muchos aspectos confrontacionales y que indudablemente se violó la reserva que debió tenerse en relación con lo que planeaban algunos de los estrategas de la campaña de Petro, pero eso no significa que se deba justificar. Si algo es indispensable es limpiar la política de tanta corrupción, porque entre otras, de la corrupción política parte la inmensa corrupción que vive este país. Por eso, algunas personas de la misma campaña de Petro reprocharon ese procedimiento. No puede ser, así sea uno partidario, de un cambio más radical, más real, más estructural, estar de acuerdo con procederes de esa naturaleza. La política hay que limpiarla de tanta corrupción y de tanta falta de transparencia. Doctor Ricaurte, usted es un escritor, un académico, un profesor universitario sobre constitución. Y uno de los temores que tiene media Colombia es que Gustavo Petro llegue a la presidencia y se quede, se convierta en un Hugo Chávez, un Nicolás Maduro, un Daniel Ortega. ¿Cuál es su percepción frente a ese temor que tiene media Colombia? Que Colombia no es ni Nicaragua ni Venezuela. Pongo un ejemplo, John Didier. El señor Chávez se convirtió en dictador porque tenía el apoyo de las fuerzas militares, porque fue militar. Aquí tenemos unas fuerzas armadas independientes. Aquí tenemos un Congreso donde la gran mayoría no es petrista. Luego va a tener que hacer, si Petro fuera presidente, una gran coalición para poder sacar adelante los proyectos que se necesitan. De modo que Venezuela es una dictadura y Nicaragua es una dictadura, pero las condiciones colombianas
son absolutamente distintas. Me parece que hay que derrotar esos miedos que ha generado el establecimiento político tradicional para cerrarle el paso a unos cambios indispensables que requiere Colombia. Correcto. Y frente al temor de la expropiación, porque el mismo candidato Gustavo Petro fue al Valle a hablar con los azucareros y les dijo, yo necesito estas tierras y si ustedes no me las venden, yo se las compro. Afectar un renglón de la economía tan importante que ha sido para Colombia a través de la historia. ¿Cómo ve usted esa situación de la tierra en Colombia, que es donde si llega Petro a ser presidente, podría intervenir de manera clara y contundente? A ver, John Didier, esa pregunta es muy importante. Usted mismo dijo, él les propuso comprarlas, que es muy distinto a expropiarlas. Pero mire, en Colombia es necesaria la expropiación en muchos casos, pero es que la expropiación, John Didier, está consagrada constitucionalmente y tendrían que darse las condiciones precisas que establece la Constitución. Miren, aquí tenemos una reforma agraria aplazada que no se ha dado por generaciones. Todos los países de América Latina hicieron en el siglo pasado la reforma agraria que no hemos hecho aquí y es indudable que una causa vital del conflicto en Colombia es la inequitativa distribución de la tierra. Aquí el 86% de la tierra pertenece al 6.9% de colombianos. De modo que si Petro fuera capaz, si llegara al poder y fuera capaz de hacer la reforma agraria que no se ha hecho en Colombia, estaríamos dando unos pasos gigantes en torno de la transformación de Colombia y de la consecución real y verdadera de la paz, porque desde la conquista y desde la colonia, la concentración de la tierra es alarmante. Pero eso necesita aprobación en el Congreso, la reforma estructural e integral que se requiere en muchos campos de la vida colombiana no será posible si no pasa por el Congreso. Y si Petro fuera capaz de constituir unas mayorías que volvieran a hacer, por ejemplo, la revolución en marcha que produjo Alfonso López Pumarejo con la reforma constitucional de 1936 que se quedó a mitad de camino, habríamos dado, John Didier, unos pasos bien importantes hacia la consecución real de la paz. Le voy a hacer un ejemplo. Yo soy el presidente y la casa en la que usted vive es muy grande y a mí me gusta. Y yo le digo a Ricaute Lozada, yo a usted le voy a comprar su casa. Y Ricaute me dice, no, es que yo no se la vendo. No, yo se la compro. Le doy una plata importante que es la que usted pide por esa casa, pero usted la vende contra su voluntad. ¿Eso no es expropiación? Irle a quitar las tierras a los azucareros, a la industria del azúcar en Colombia, porque yo quiero y necesito esas tierras, así le pague, ¿eso no es expropiación? De ninguna manera. Otra cosa es la motivación. Dijéramos que hacer que la función social de la propiedad se cumpla. Hacer efectivo en Colombia, John Didier, el Estado social es una necesidad urgente. Nos quedamos en el enunciado teórico que proclama la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho. Ojalá que Petro fuera capaz, o incluso Hernández, que no lo creo, de hacer algo que es vital en Colombia y en cualquier país del mundo, que allí donde no pueda haber propiedad privada, el Estado sea impulsor de la propiedad colectiva. Miren que lo que hay es que combinar, John Didier, lo positivo que tiene el capitalismo, que es mucho, con lo positivo que tiene el socialismo,
que también es mucho. Lo que pasa es que en los países que buscan un socialismo acabando con el capitalismo se equivocan. Mire, el punto medio resuelve el conflicto. Lo que necesitamos los colombianos es combatir tanta injusticia, John Didier. Es que aquí hay 22 millones de colombianos muriéndose de hambre. Si no llega un gobierno que sea capaz de dar respuestas eficaces a esa explosión social, el destino de Colombia será muy grave. Hay que ponerle coto ya a esa situación y eso se consigue es con reformas estructurales de fondo, no con paños de agua tibia como los que propone el señor Hernández, que justamente aprovecha una coyuntura y que no tiene los alcances suficientes para emprender ese tipo de reformas y por eso decide no ir a debates y por eso decide irse para el exterior y por eso decide no dejarse escuchar, porque cada vez que se deja escuchar, los colombianos se podrían dar cuenta más de las inmensas limitaciones que tiene como candidato presidencial. Es claro, doctor Ricaute, que Colombia sí necesita una reforma agraria y que, como usted lo advierte, no se ha logrado hacer porque hay unos poderosos que no lo han permitido. Está bien que hay muchos terrenos sin oficio, que no, ni siquiera cultivan nada y que ahí se tomen medidas, pues seguramente a nadie le va a chocar que se tomen medidas. Pero bueno, le quiero preguntar algo. ¿Sabe usted la crisis que está enfrentando Argentina? El pueblo argentino está aguantando hambre. Allí llegaron los Kirchner con su socialismo, cogieron los ahorros de las pensiones y los utilizaron en programas sociales y ahora la gente está pensionada con $150. Algo que es lo mismo que Gustavo Petro dijo que va a hacer aquí, a coger la plata de las pensiones y a financiar programas para darle un bono de 500.000 pesos, porque no es una pensión, a toda la tercera edad de Colombia. ¿Usted qué opinión tiene sobre esa movida financiera? Que son los extremos que hay que evitar y que son los extremos que ha advertido en realidad y que están consagrados en el programa de Petro, que lo conozco, como conozco en detalle el programa de Rodolfo Hernández. Entonces, huir a los extremos es indudable, pero mire, si hay algo vital para los empresarios, para los capitalistas, es justamente que se den soluciones de orden social, porque eso es lo que les permite además mantener sus empresas que se requieren. Por supuesto, el tema pensional ha sido tergiversado. Petro no ha propuesto quitarle las pensiones o quitarle las posibilidades pensionales y las cotizaciones que se han hecho para conseguir una pensión. Lo que propone Petro son soluciones de orden social. Mire, John Didier, yo llevo más o menos 30 años en 10 libros exponiendo unas tesis que son incluso en muchos aspectos más avanzadas que las que propone Petro. Aquí lo que nos están generando es miedo, porque la política también se hace con miedos, miedos a los cambios, miedos a la transformación real que requiere este país. Si esta coyuntura la aprovechamos, estaríamos dando pasos gigantes en torno de combatir la injusticia que es inmensa en Colombia. Es que no se nos olvide que somos el 6º país más desigual del mundo y el proceso emancipador de revoluciones pacíficas como la que hizo López Pumarejo o como la que intentó Gaitán, el propio Rafael Uribe, y vámonos más atrás, John Didier, la que propuso José María Carbonell
cuando apenas el país se independizaba, todo eso ha sido inconcluso, de modo que estamos en una coyuntura bien importante, bien trascendental, que ojalá el pueblo colombiano tuviera la capacidad de asimilar para no ir a desaprovecharla. Correcto, pero bueno, lo importante es poder debatir todos estos temas, aunque Gustavo Petro sí dijo que tomaría, ¿de dónde financiaría el programa del bono para la tercera edad? De lo que se tiene ahorrado en los fondos de pensiones. Eso sí lo dijo el candidato. Otra pregunta que le quiero hacer en torno a esta situación de las propuestas polémicas de Gustavo Petro, que usted dice que conoce muy bien el programa, es, ¿está bien que Colombia deje de firmar contratos para explorar más pozos de petróleo en Colombia? Fíjese que Venezuela, que había tomado esa decisión, ahora está retomando el tema de traer firmas internacionales para continuar la explotación de petróleo. Está bien que Ecopetrol, que es una de las entidades que financia los programas sociales en Colombia, deje de generar recursos como quiera, que se van a dejar de realizar contratos para la explotación petrolera en Colombia. John Didier, muy buena pregunta, porque eso permite aclarar algo donde también ha habido tergiversación. Mire, elemental. Petro lo que propone es hacer el tránsito paulatinamente de una economía extractiva a una economía productiva, por una elemental razón, porque es que está de por medio el medio ambiente. Entonces Petro no ha propuesto acabar con Ecopetrol ni dejar de explotar el petróleo, sino de no hacer nuevas exploraciones para permitir ese tránsito paulatino de una economía productiva, de una economía extractiva a una economía productiva, porque eso permitirá ante todo proteger la vida de los colombianos y del ser humano. Es un tránsito paulatino que definitivamente debe acelerarse para preservar ante todo la vida del ser humano. Correcto. ¿Usted qué piensa? ¿Está bien que tengamos un país de subsidios o un país capitalista donde cada quien se forje su futuro, se financia sus estudios o aquí, o está bien que a todo el mundo haya que darle educación? No, mire, lo resumo de esta manera, John Didier: ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Los subsidios son indispensables allí donde de manera indispensable, y lo repito, no hay otra posibilidad, pero el Estado no puede permitir que la gente se vuelva zángana y no produzca, no trabaje. De modo que lo importante es permitir promocionar la empresa, darle mecanismos para que dé empleo, pero aquellos que no puedan acceder a un empleo tengan subsidios. Es decir, no ir a los extremos me parece que es la política más conveniente, porque eso hace que el Estado sea verdaderamente social, pero que eso no se convierta en una política generalizada que desincentive el trabajo. Es decir, a la gente que puede trabajar hay que obligarla a trabajar, pero aquellos que no estén en condiciones de hacerlo, por supuesto que hay que subsidiarlos, porque eso hace parte del Estado que nosotros promovimos teóricamente desde 1991 y que hemos aplicado solo parcialmente: el Estado social. Sí, doctor Ricaute, ¿qué opina sobre la fuerza que está tomando en esta última semana el voto en blanco? Que ojalá no se vote en blanco por una razón, porque es que el voto en blanco es inválido. En la segunda vuelta, el voto en blanco está constitucionalmente autorizado en la primera vuelta, pero no en la segunda, porque eso puede permitir que salga
elegido un presidente con una minoría que no le dé suficiente legitimidad para el ejercicio del poder. Hay que derrotar el voto en blanco y ya no nos quedan sino dos opciones, a votar por una de ellas. Correcto, pero de todas maneras yo creo que sí es legal porque va a estar en el tarjetón. Luego, si el registrador lo pone, es porque es legal. Otra cosa es que no sea útil el voto en blanco, que no define nada. En eso se equivoca el registrador, como se ha equivocado en muchos casos. No debió el tarjetón incluir el voto en blanco porque, repito, que no tiene ninguna validez en la segunda vuelta. Así está establecido constitucionalmente y lo que se está promocionando es el voto en blanco, que significaría que si tiene el apoyo de algo así como del 5 o el 7% que tiene ahora, haría que no hubiese un presidente elegido con el 50% más uno de los votos, que le daría una mayor legitimidad a que resulte, como están saliendo en las encuestas, 48 o 47%. Bueno, ¿y qué piensa? ¿Cómo ha sido el papel de la registraduría? Hay como un manto de duda allí que no se ha podido contratar una firma veedora a nivel internacional y el mismo Gustavo Petro ha dicho que mientras eso no se contrate, ahí no hay garantías para nadie. ¿Cómo ve usted ese asunto de cara a esta segunda vuelta que además es clave que haya una confianza en esta entidad? Que el proceder de la registraduría equivocado del registrador y del Consejo Nacional Electoral es reprochable, y esa es una de las tantas reformas que se requieren en este país. Las equivocaciones de la primera, las equivocaciones de la elección de Congreso y de la consulta interna que se realizó fueron inmensas. Eso fue corregido en la primera vuelta presidencial y ojalá que se mantenga, porque es indudable que necesitamos los colombianos derrotar la consigna que por generaciones ha imperado en Colombia, consistente en que el que escruta elige. Es indudable que el registrador y el Consejo Nacional Electoral deben tomar para este domingo todas las medidas más adecuadas para que se disipe cualquier duda, porque cualquiera que sea el presidente, una vez elegido, representa la unidad nacional y como tal, así debemos reconocerlo. Correcto. Hay mucha gente que se pregunta que cómo así que Gustavo Petro dentro de su programa dice que va a luchar contra la corrupción, pero sus más directos asesores son Roy Barreras, que ya el país lo vio en los petrovideos, cómo es que habla y qué es lo que quiere, Armando Benedetti, Piedad Córdoba. ¿Cómo se puede luchar contra la corrupción si sus principales escuderos están cuestionados en esa materia? Que eso no debió ser así, que se tiene razón al reprochar ese tipo de actividades, y por eso el señor Barreras está bien que haya dicho, lo escuché esta mañana por una emisora, que se va a marginar y que no va a dar ningún tipo de declaraciones. Le hace ese tipo de personas un inmenso daño a la campaña de Petro y por tanto a la posibilidad de que haya un verdadero cambio y una verdadera transformación. Doctor Ricaute, algunas personas pues ponen en tela de juicio que Gustavo Petro haya hecho una buena alcaldía en Bogotá. Consideran que fue una pésima administración. ¿Usted como administrador cómo lo ve? Se lo resumo de la siguiente manera. Indudable que Gustavo Petro no hizo la mejor alcaldía, pero indudable que frente a la alcaldía donde echó puños, echó madrazos, Rodolfo Hernández, le lleva una gran ventaja en experiencia a Hernández, porque una cosa es administrar a Bogotá, que es como administrar a 7 u 8 países centroamericanos
en relación con administrar a Bucaramanga. Allí hay una gran diferencia y entre dos males, si así lo pudiéramos considerar, tenemos que quedarnos con el mal menor. Bueno, eso es lo que va a ocurrir también, ¿no? En esta oportunidad se va a votar es por el mal menor. Sí, señor. Yo creo que esa apreciación es lo más acertado posible que podemos decir, porque frente a tantas deficiencias de la política colombiana, frente a tanta improvisación, frente a tanta polarización, frente a tantos errores que se han cometido, yo creo que indudablemente, y así debo manifestarlo, porque antes de considerarme, o mejor, antes de considerar que debía votar por Petro, busqué el centro. ¿Para qué? Para evitar la polarización. Infortunadamente, estos 7 líderes que había en el centro político no fueron capaces de sacar adelante un solo candidato y por eso quería con ello evitar la polarización. Derrotado el uribismo, derrotado los partidos, derrotado el establecimiento, hemos hecho un gran avance y a través de él tenemos que construir las posibilidades de cambio y tenemos las dos opciones. Lo que pasa es que una opción representa un cambio real y la otra me parece que no. ¿Y se acabó el uribismo? Yo creo que el uribismo no se ha acabado, pero está muy disminuido, como se acabó el gavirismo. Gaviria ya debiera renunciar hace rato a la dirección del Partido Liberal y los partidos debieran acomodarse a las nuevas circunstancias si no quieren definitivamente desaparecer. Doctor Ricaurte, ¿por qué a Colombia no le gustan los buenos candidatos a la presidencia? Siempre terminan los más cuestionados al final. Porque resulta que en política no triunfan muchas veces los mejores, porque la política tiene muchos factores que son muchas veces adversos a la moralidad y a la transparencia. En política generalmente triunfan los más astutos y allí hay que repasar a Maquiavelo porque hay que aplicarlo en el sentido de que nunca triunfarán los mejores en política y por eso es que hemos desechado tantos buenos candidatos y por eso es que la justicia, como en mi caso, se ha prestado para acallarme desde hace ya muchos años. ¿Cuántos libros ha escrito, doctor Ricaurte? 10. 10 libros. Pues enhorabuena, gracias por este tiempo que usted ha dedicado para los oyentes y seguidores de Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Lo mismo, John Didier, muchas gracias. Excúseme por la incomodidad, pero es que voy en un carro, sin embargo, creo que le he escuchado perfectamente. Le agradezco la invitación y le invito a seguir insistiendo en que lo más importante, a toda su importante audiencia, seguirle insistiendo en que lo más importante es que salgamos bien librados el domingo para que triunfe la democracia. Así es, muy amable, muchísimas gracias. Es Ricaurte Lozada, es congresista, es senador de la República, profesor universitario, constitucionalista y escritor de libros. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.